familia, ¿cómo están? Nos encontramos un domingo más haciendo iglesia desde nuestros hogares y quiero comenzar con una frase que Jesús le dijo a los discípulos, ahora voy a leerte, es: tengan ánimo. Anímate, ahí donde estás, cobra ánimo, tené ánimo. Es muy importante en este tiempo cómo estamos. ¿Sabes? Porque dependiendo de cómo nosotros nos sentimos, vivimos. Dependiendo de cómo nosotros nos sentimos, actuamos con los demás, amamos, respondemos, accionamos. Y es muy importante que en este tiempo, si no tenés un buen ánimo, puedas recobrar tu ánimo, porque Dios realmente no solamente está atento a cómo a lo que hacemos, o si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal, sino que también Dios está muy interesado en cómo nos sentimos. Y este es un tiempo para tener un buen ánimo. Falta poco para que nos volvamos a encontrar. Así que es seguir aprovechando este tiempo en el que no nos estamos reuniendo presencialmente para poder crecer, para poder madurar, para afianzar nuestra relación con Dios y aún el vínculo con los demás. Eso es muy importante en este tiempo. En Mateo 14 hay una historia, dice que los discípulos estaban en una barca y de pronto comenzó a soplar un viento contrario. Y dice, la barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas porque el viento era contrario. Al final ya de la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas, y los discípulos, al verlo caminar sobre las aguas, se asustaron y decían: es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Fíjate esto. Dice que estaban en la barca y que de pronto las olas comenzaron a crecer, el viento era contrario. Y si Jesús tuvo que decirles que tengan ánimo, es porque de pronto su ánimo comenzó a ser desastroso. Dice que comenzaron a tener miedo, seguramente comenzaron a especular en qué es lo que sucedía, y ven a Jesús caminando sobre las aguas y mirá lo que vieron. En vez de ver a Jesús, ellos sintieron tanto miedo que veían un fantasma. ¿Sabes? Cuando nosotros perdemos el ánimo, y el ánimo, voy a leerte lo que encontré acerca de lo que significa el ánimo. Dice que el estado de ánimo es una actitud o una disposición en la vida emocional. ¿Sí? Es la actitud que tenemos por dentro, que tiene que ver con nuestras emociones. Y muchas veces pasa que cuando los vientos son contrarios en nuestra vida, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, cuando vivimos situaciones que no nos gustaría estar viviendo, cuando los problemas se levantan, nuestro ánimo comienza a decaer. Y cuando nuestro ánimo decae, nuestras emociones, esas emociones que no están buenas, porque también tenemos buenas emociones, pero esas emociones que no son sanas, comienzan a levantarse. Y a estos discípulos, esa falta de ánimo, ese miedo, los llevó a ver un fantasma donde estaba Jesús. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando nuestro ánimo no está bien, cuando estamos desanimados, podemos caer en este peligro de ver cosas que no son, de interpretar las cosas de una mala manera, de especular con cosas que suceden a nuestro alrededor, o de ver el problema mucho más grande de lo que verdaderamente es. Y eso agranda la situación, la complica aún más. Por eso en este tiempo, vuelvo a decirte, tenés que tener ánimo. Dios está interesado en cómo nos sentimos. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 11:28, Jesús dice, luego Jesús les dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Mirá si Él no está interesado en cómo nos sentimos. Dice: vengan a mí los que están
cargados, los que están cansados. Y no hablo de un cansancio porque trabajaste todo el día, aunque también podría ser, sino hablo de esa clase de cansancio, y creo que Jesús hace referencia a eso, a esas situaciones que te cansan, a esas dificultades que te cansan. Yo creo que más de una vez, todos hemos dicho alguna vez, estoy cansado, y refiriéndonos a un momento, a una circunstancia, a una situación. Y Jesús dice, en esos momentos, son los momentos en los que más que nunca tenés que correr a mí, porque yo voy a darte el descanso que necesitas. Y Él nos dice, ánimo. Cuando yo leía estos pasajes, podía ver ahí en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, cuando Elías, este profeta de fuego, que se enfrentó a los profetas de Baal ante una amenaza, ante un viento adverso como la amenaza de Jezabel, se esconde en una cueva y dice que él quería morir, estaba completamente desanimado, había perdido el ánimo, y el ángel del Señor se le presenta y le dice, ¿qué haces en este lugar, Elías? Salí de este lugar porque largo camino te resta, porque hay mucho por delante. Vuelvo a decirte, iglesia, y esto es parte del crecimiento espiritual que tenés que tener. Anímate, porque largo camino te resta. Los vientos pueden ser contrarios, quizás la situación no es la ideal, pero en medio de este tiempo corre a Jesús, encontrá descanso y llenate de vida, de esperanza, de fe y de un ánimo que realmente vas a poder alcanzar mayores cosas, y como venimos hablando, el futuro y la esperanza que tenemos en Él. Este es un tiempo de crecimiento, es un tiempo en el que tenemos que aprender a entregar a Él, porque este ánimo, como te dije, tiene que ver con las emociones, con esas emociones que no son sanas y muchas veces se levantan en nuestra vida y nos llevan a creer, a ver o a sentir cosas que verdaderamente no son, a interpretar lo que sucede alrededor a través de mi estado de ánimo. El crecimiento tiene que ver con aprender a entregar esas emociones y a llenarnos de la presencia, de la fuerza, de la fortaleza y del poder de Dios en este tiempo. Que Dios te bendiga. Ahora vamos a adorar al Señor un tiempo más y metete en la palabra, porque va a ser una palabra de mucho crecimiento espiritual para tu vida. Que Dios te bendiga. Declaramos que tu presencia se empieza a manifestar así como en el cielo. Hazlo hoy en nuestros hogares. Declaramos que levantamos altares de adoración. En esta hora queremos cuidar tu presencia, papá. En esta hora queremos cuidar tu presencia. Declaramos de que se desata tu gloria en nuestros hogares en esta hora. Espíritu Santo, empiézate a mover con poder en esta hora. Eres bienvenido a nuestros hogares. Levantamos altares de adoración en esta hora. Venimos una vez más con corazones dispuestos, preparados para disfrutar de tu presencia, para contemplar tu hermosura, papá. En esta hora te queremos adorar. Te queremos adorar. Ahí donde estás, quiero que empieces a levantar ese altar de adoración. Y declaro de que en esta hora se despierta sed por la presencia de ti, papá. En esta hora te adoramos, Jesús, te adoramos. Te adoramos. Levanta tu voz en esta hora. ¿Y dónde estás? Levanta tu altar de adoración. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Empezar a darle la entrada del arca de su presencia en tus hogares. Empezar a levantar tu voz ahí donde estás y decirle: entra el arca de
tu presencia en mi hogar. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como Bedero, llevaré tu presencia en mi habitación. Así como Bedero, llevaré tu presencia en mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Guardaré tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Vamos, iglesia, levanta tu Sicile. Entra en mi casa. Entra en mi casa en esa hora, el arca de tu presencia. Arca de tu presencia. Levanta tu voz. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Oh, entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como Bedero, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Bedero, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, iglesia, tu presencia.
aquí me quedaré, tu presencia guardaré, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Guardaré tu presencia. Levantamos altares en esta hora, Jesús. Levantamos altares de adoración. No queremos alejarnos más, nunca más. Contemplar tu hermosura, contemplar tu hermosura, papá. Cuidaremos tu presencia y el mayor peso de tu gloria se derrama aquí, se derrama aquí en este lugar. Somos llenos de tu Bueno, iglesia, tremendo tiempo que compartimos al conectarnos, al congregar de esta manera en este tiempo, haciendo vida de iglesia, al compartir en este tiempo juntos, unánimes en un mismo espíritu, donde somos formados, donde somos ministrados, donde aprendemos más de Dios. Este es un tiempo de crecimiento y realmente es un desafío para estar creciendo en este tiempo. La esencia de la iglesia siempre fue crecer, aún en medio de toda situación, en medio de toda adversidad, o en la historia de la iglesia, en todos los tiempos siempre creció. En medio de toda situación que podamos estar viviendo, siempre tenemos que estar creciendo, y aún en medio de la adversidad, en medio de los momentos más difíciles, cuando la iglesia más creció. El mayor crecimiento de la iglesia lo vemos en toda la palabra de Dios y en toda la historia. Fueron los tiempos de mayor adversidad, los tiempos más difíciles que se atravesó, es donde la iglesia más creció, en los tiempos de persecución, donde la iglesia más creció, y de eso se trata este tiempo. Por más que sea un tiempo de que estemos aislados o estemos en cuarentena, entender que este tiempo ha sido un tiempo de crecimiento. Este tiempo que nosotros hemos congregado de nuestras casas ha sido un tiempo para crecer, un tiempo para madurar, un tiempo para fortalecernos espiritualmente, fortalecer nuestra teología, fortalecernos en la palabra, fortalecernos espiritualmente, crecer en todas las áreas de nuestras vidas, porque de eso se trata como iglesia. Cuando hablo que la iglesia creció, es entender que vos sos la iglesia, que nosotros somos la iglesia, que nosotros somos lo que tenemos que crecer. La iglesia nunca se detuvo, la iglesia nunca se detiene, la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue creciendo. Por eso no es una excusa lo que pueda estar pasando, ni cualquier adversidad que podamos estar enfrentando. Nunca lo fue para la iglesia la persecución una excusa para dejar de crecer, y de eso se trata, que vos y yo en este tiempo tenemos que crecer. Hay algo común que suele pasar en el mundo, en la iglesia en general muchas veces, es que a la mínima situación, el mínimo problema, hay personas que dejan de crecer, y eso no nos tiene que pasar a vos y a mí, sino que tenemos que estar en un continuo crecimiento, un constante, ¿no? Crecimiento, siempre ir por más,
siempre crecer cada vez más. A veces ves personas que dicen, bueno, pero vos no sabés lo que a mí me pasó, vos no sabés lo que a mí me hicieron, vos no sabés lo que yo viví, pero justamente eso se trata, en medio de todo lo que podamos estar viviendo, nosotros no dejar de crecer. Es una realidad, es una verdad a veces de las cosas que vivimos o pasamos, pero no son una excusa para no crecer, para crecer. Entonces siempre tenemos que estar creciendo, siempre tenemos que ir por más. En este tiempo no estamos aislados o sin congregarnos como algunos creen, sino que en este tiempo estamos congregando de otra manera, haciendo iglesia de otra forma. Tal vez no era la que estamos acostumbrados, pero no significa que no sea la única forma a la que estamos acostumbrados presencialmente, sino que la iglesia, aún de hace años, también se congregaban desde las casas, y el tema es conectarnos, estar unidos, estar de acuerdo, Cristo en el medio de todos nosotros y estar creciendo en Él, estar creciendo espiritualmente en nuestras vidas. Por eso en este tiempo estamos preparándonos, en este tiempo estamos creciendo, en este tiempo estamos madurando para todo lo que viene, para todo lo que Dios quiere hacer. Mirá, si hay algo poderoso que dije al principio, este va a ser un tiempo para entender verdaderamente lo que significa ser iglesia, para que maduremos como iglesia, para poder entender el verdadero significado de lo que la iglesia significa, de lo que cómo vos y yo hacemos la iglesia, construimos la iglesia y crecemos, somos edificados y crecemos. Y cuando hablamos de crecimiento, nuestro máximo modelo es Jesús. La misma palabra de Dios habla que Él crecía. Ahora vamos a ir en Lucas capítulo 2, mientras vas buscando ese pasaje, entender Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, dice que crecía. ¿Cuánto más vos y yo tenemos que crecer? Si Jesús crecía, es un desafío, vos y yo tenemos que crecer. Y este tiempo ha sido un tiempo de crecimiento, este tiempo ha sido un tiempo de desafío para que crezcamos, para que vos crezcas, para que yo crezca, para que la iglesia crezca. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, está siendo una realidad. Por eso es un desafío para que cuando nos volvamos a encontrar, nos encontremos más crecidos, más maduros, más firmes espiritualmente, un crecimiento espiritual mayor en nuestras vidas. Si me acompañás ahí, en Lucas capítulo 2, del versículo 41 en adelante, dice, iban sus padres, dice, el niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció 3 días después, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Mirá qué poderoso. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que los negocios de mi padre me es necesario estar? Hay una versión que dice, me es necesario, en la casa de mi padre me es necesario estar. En las cosas del Espíritu, en la vida del Espíritu, en los asuntos del Espíritu, en los asuntos de Dios, en las cosas de Dios me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y a su madre. Y dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, versículo 52, retén esto, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios
y los hombres. Mirá qué poderoso. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, en favor para con Dios y para con los hombres. Ahora, es importante que Jesús, que Él estaba creciendo, dice, me es necesario estar en la casa de mi Padre. Para el crecimiento de tu vida y de mi vida, para nuestro crecimiento es necesario la vida de iglesia, el conectarnos, el compartir, el congregarnos, el pasar tiempo juntos, el tener comunión, que nosotros llamamos vida de iglesia, el tener comunión unos con otros. Eso es clave para nuestro crecimiento. Ahora, cuando Jesús dice, me es necesario estar, no habla de una necesidad como necesito hacer esto, necesito comprarme lo otro o aquello. No era como una necesidad de tener algo, sino una necesidad vital, primordial que necesitaba para su vida, para vivir. O sea, como cuando vos y yo necesitamos el aire para respirar, el alimento para comer, el agua para beber. Entender que si no tenemos eso que necesitamos, nos morimos. Es algo vital. Por eso es importante entender esta profundidad. Me es necesario estar en la casa de mi Padre, en los asuntos de mi Padre, en la vida espiritual, porque me es para crecimiento de mi vida. En todas las áreas como persona, cuando nosotros crecemos en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo maravilloso de la vida de Dios. Cuando nosotros vamos creciendo en una forma integral en todas las áreas de nuestras vidas, como padres, como hermanos, como hijos, como primos, como hermanos en Cristo, como esposos, vamos creciendo en todas las áreas de nuestra vida de una forma integral. Cómo nos relacionamos con los demás es clave en nuestras vidas para ir creciendo. Ahora dice que crecía en sabiduría. Este es un tiempo poderoso donde vos y yo tenemos que crecer en sabiduría. Cuando hablamos de crecimiento espiritual en nuestras vidas, habla de crecer en sabiduría, habla de crecer en estatura. Es la estatura espiritual, no una estatura mayor espiritualmente, un nivel espiritual mayor, que podamos profundizar en la vida del Espíritu, que podamos tener vida del Espíritu desde nuestras casas, el pasar tiempo en la presencia de Dios, el pasar tiempo en su palabra, el crecer en su palabra, también tiempo de adoración, tiempo de pasar tiempo en su presencia y fortalecernos espiritualmente. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios para fortalecerte espiritualmente, para crecer espiritualmente? Y después dice, y crecía en favor delante de Dios y delante de los hombres. ¡Wow! Tremendo. Es hermoso porque vos y yo sabemos que por medio de Cristo tenemos favor, gracia delante de Dios. Somos esa gracia que nos halló, que es Cristo. Y hoy tenemos gracia delante de Dios y es hermoso y es maravillosa su gracia. Pero dice que también crecía en favor delante de los hombres. Y a veces a todos nos gusta tener favor delante de todos los hombres, ¿no? Qué bueno es tener favor, caerle bien a todos los hombres. Pero a veces no queremos pasar el proceso que tenemos que vivir en el crecimiento, el proceso que lleva ese crecimiento para poder tener ese favor, esa gracia delante de los hombres. Así como naturalmente el proceso de crecimiento en nuestro cuerpo naturalmente es doloroso, a veces cuesta, o a veces pasamos por situaciones en nuestro crecimiento físico, nuestro crecimiento natural, donde es incómodo, que a veces nos crece antes las piernas y después el torso, o es doloroso cuando se crecen los huesos. Así en la vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, también es un proceso que a veces es incómodo, que a veces es doloroso, pero es un crecimiento necesario. Es un proceso necesario en tu vida y en mi vida para crecer. Por eso a veces te decía, algunos no quieren pasar el proceso, pero necesitamos
tenemos que pasar el proceso, nos es necesario para poder crecer, para poder crecer espiritualmente, para poder experimentar mayor la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay un pasaje que quiero que me acompañes y vamos a leerlo todos juntos, que está en Efesios capítulo 3, donde dice que Pablo ora por crecimiento. Y Pablo es otro ejemplo, ¿no? Para imitar como él imita a Cristo, dice. Porque vemos en él una persona que creció. Vemos en él una persona que aún teniendo todo el conocimiento, llegó un momento de su vida que Cristo se le revela, que tiene un encuentro personal con Cristo camino a Damasco y tuvo que quedarse en la casa de Ananías, en una casa, en un lugar donde se le iba a decir todo lo que él tenía que hacer, ¿no? Donde creció, donde aún sabiendo un montón de cosas, él creció espiritualmente. Su vida, un antes y un después, comenzó a crecer espiritualmente de una manera diferente, como Cristo va siendo formado entre nosotros y vamos creciendo espiritualmente. Y Él es el que ora por crecimiento. Viendo su crecimiento espiritual, Él es el que ora por crecimiento espiritual por los cristianos de ese momento. Y esa oración llega, afecta, porque está en su palabra, a todos los que creemos, a vos y a mí. Por eso quiero que juntos hagamos esta oración de Efesios capítulo 3, que juntos, pasaje, versículo por versículo, podamos orarlo y que pueda ser revelado el poder que esa palabra contiene, que estos versículos contienen, para que traiga un crecimiento mayor en tu vida y en mi vida, para que venga un nuevo tiempo de madurez, de sabiduría, de estatura y de favor sobre todos nosotros. Del versículo 14 en adelante dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas, ¿no? Es maravilloso. Y elevo una oración al Padre, a nuestro Dios Papá, a nuestro Padre que nos ama, ¿no? Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas. Me postro en la presencia de Dios y elevo una oración a Él, a nuestro Padre que nos ama de todo nuestro corazón. Dice: el Creador del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas, el Creador de todo lo que hay en el cielo, el Creador de todo lo que existe en la tierra. Y dice: pido en oración. Pido en oración, pedimos ahora en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, ¿no? Pedimos al Padre de que de sus gloriosos e inagotables recursos nos fortalezca en nuestro ser interior, en nuestra persona interior, que nos fortalezca en nuestro crecimiento interior, de sus gloriosos e inagotables recursos, nos fortalezca en nuestro crecimiento interior por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, por medio del poder de su Espíritu. Somos fortalecidos, crecemos en nuestro ser interior. Dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. Miren qué maravilloso, cuando vamos creciendo, cuando vamos siendo fortalecidos en nuestra vida interior, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Este crecimiento, esta madurez que venimos hablando, de confianza, de esperanza, de estar seguros en Él, vamos confiando en Él. Cristo va habitando en nuestros corazones y dice: y echarán raíces profundas en el amor. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Las raíces profundas que echamos en el amor de Dios, en su amor que ha sido revelado en nuestras vidas, lo amado que somos por el Padre, son raíces profundas que nos van a mantener firmes, dice su palabra. Y dice el 18: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, a vos y a mí, como, dice, cuán ancho,
Cuán ancho, cuán alto, cuán largo, cuán profundo es su amor. Su amor que nos rodea, su amor que nos invade, su amor que está por encima de todas las cosas. Cuán grande es su amor. Es mi deseo que experimenten, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, aun cuando es demasiado grande para comprender todo su amor. Es mi deseo que experimenten ese amor, el amor de Cristo. Entonces serán completos con la plenitud de la vida, con la vida abundante, serán llenos de vida, vivificarán, revivirán, serán llenos, completos, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Así que oramos ahí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por el crecimiento espiritual de tu iglesia. Espíritu Santo, fortalécelos en el ser interior. Fortalécelos, Espíritu Santo, y trae un crecimiento mayor en sabiduría, en estatura espiritual y en favor delante tuyo y delante de los hombres. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate en este tiempo, Padre, y prepárala, Señor. Capacítanos y prepáranos para todo lo que viene, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Si te conectaste por primera vez o querés renovar tu relación con el Señor, ahí donde estás, dile: Señor, te entrego mi vida, te doy mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Toma mi vida, Señor, es tuya, te la entrego. Gracias porque vos la compraste por precio de sangre en esa cruz que moriste en mi lugar. Y te doy gracias, Señor, por tu salvación. En tu nombre, amén y amén. Bienvenido a su casa, a su familia. Juntos vamos por más.